Buenos días muchachos, ya para finalmente terminar este tema de presión arterial que nos ha llevado varios videos, pero espero yo que lo hayan encontrado interesante. Y terminando con el tema también de la historia de la tensiometría, haremos alusión a un médico militar francés de nombre Camille Lian, quien en 1915 ideó un índice para determinar o calcular la fuerza con que se debe de contraer el ventrículo izquierdo para compensar las modificaciones de las resistencias periféricas. Es decir, recuerden ustedes que cuando las resistencias periféricas se elevan en respuesta orgánica o respuesta fisiológica por el aumento de la sobrecarga o el aumento de la precarga del ventrículo izquierdo y en base a la ley de Frank-Starling, ese ventrículo izquierdo se hipertrofia y se contrae con más fuerza, pero ¿con qué tanta más fuerza debe de contraerse? El doctor Camilian realizó en 1915 estudios entre soldados para relacionar la ingesta de alcohol, es decir, un pelotón de soldados que tenía él bajo su mando. Eh, Cuenta la historia que una noche se les dio libre para que se pusieran a tomar y pues se pusieron a pistear de lo lindo, ¿no? Y al día siguiente, en medio de la resaca, mejor conocida en el bajo mundo como cruda, se puso a tomarle la presión arterial a todos y cada uno de ellos y se dio cuenta que algunos la traían muy alta, otros la traían ligeramente alta, todavía no existía el JNS7 ni el 8, pero sí existía ya la unidad de medición de milímetros de mercurio y el estándar de 120-80. Entonces él vio que la presión sistólica se elevaba con cierto patrón de disciplina en relación a la elevación de las resistencias periféricas, las cuales se elevaban por la resaca, por la vasoconstricción y por toda la serie de alteraciones metabólicas que trae consigo la tan famosa cruda. Y él se dio cuenta, insisto, en que había concordancia, ¿sí? Que había concordancia entre el trabajo del ventrículo izquierdo y las resistencias periféricas en su variación. Y él sacó la siguiente fórmula, él sacó el siguiente índice que decía la presión sistólica, es decir, la fuerza con que se contrae el ventrículo izquierdo, debe ser igual, para considerar que el ventrículo izquierdo está compensando, debe ser igual a la presión diastólica que tiene aquella persona en ese momento, menos 10 o 20, es decir, a la presión diastólica hay que restarle 10 o 20 y eso hay que multiplicarlo por 2. Claro que aquí viene la pregunta, bueno, ¿cuándo le voy a restar 10? ¿Cuándo le voy a restar 20? Se le restan 20 si la presión diastólica es de 80 o más. Se le restan 10 si la presión diastólica es de 79 o menos. Por supuesto que esto aplica sobre todo en pacientes hipertensos, por lo tanto, eh, el primer párrafo es el que más aplica, ¿no? Cuando la presión diastólica está por encima de los 80 milímetros de mercurio, aunque también aplica si está por debajo de los 80. ¿Ok? Entonces, con esta formulita, el doctor Lian podía decir si el ventrículo izquierdo estaba compensando o no, si el ventrículo izquierdo estaba respondiendo a esa modificación de las resistencias periféricas. Actualmente este índice de Lian ha quedado prácticamente en el abandono. Sin embargo, es bueno que ustedes lo conozcan porque efectivamente nos dice, nos da una idea, ¿okay? Nos da una pista de si el ventrículo izquierdo está o no compensando la modificación de las resistencias periféricas. Es decir, nos puede a nosotros dar indicios
de si el ventrículo izquierdo está fallando o está compensando. Y podemos poner ejemplos. Si aplicamos esa fórmula, que la voy a poner aquí, que dice la presión sistólica es igual a la presión diastólica menos 10 o 20 por 2. Se le restarán 20 cuando la presión diastólica sea de 80 o más. Pongamos nosotros el ejemplo aquí de la presión normal, 120/80. Si tomamos como punto de referencia 80, ok, entonces la presión sistólica debe ser igual a la presión diastólica, que en este caso es 80. Como es 80, le vamos a restar 20. 80 menos 20 igual a 60 por 2, 120. ¿Ok? Vean cómo nos da exactamente el trabajo del ventrículo izquierdo. Pudiera ser con presiones bajas. Si una persona tiene 60/40, bueno, obviamente estamos hablando de una hipotensión, pero de cualquier forma, la presión sistólica que le corresponde a esos 40, que ya es un estado de choque prácticamente, sería igual a 40. ¿Cuánto le voy a restar? Bueno, pues si la diastólica es menor de 80, le resto 10. 40 menos 10 nos da 30. Y 30 por 2 nos da 60. O vámonos a una presión extremadamente alta, 200, 120. ¿Okay? Si la presión diastólica, la presión sistólica será igual a la diastólica, que en este caso es 120, menos cuánto, pues obviamente menos 20, porque la diastólica es mayor de 80. 120 menos 20, ¿okay? 120 menos 20 igual a 100. Y si este 100 lo multiplicamos por 2, ¿cuánto nos va a dar? 200. Y aquí lo tienen, 200, 120. Es decir, si nosotros tenemos presiones, ya sea normales, elevadas o bajas, pero encontramos que se respeta este índice de Lian con esta formulita tan sencilla, podemos decir si el ventrículo izquierdo está compensando o no, si el ventrículo izquierdo está fatigado o no. Si el ventrículo izquierdo está compensando y se cumple este índice, quiere decir que ese ventrículo izquierdo todavía está en buena condición, pero claro, en cualquier momento se puede fatigar si estamos hablando de una presión elevada, ¿no? Por ejemplo, esta de 200, 120. Es decir, el índice de Lian no es para decirte que la presión arterial está bien. El índice de Lian es exclusivamente para decirte si la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo corresponde a las resistencias periféricas que tiene. Y cuando la presión arterial de un individuo está apegada a este índice de Lian, se dice que es una presión concordante. Entonces, estas tres que tenemos aquí y cualquier otra que se les ocurra a ustedes, en donde la presión sistólica esté acorde a esta fórmula, será una presión concordante. Nos dice el texto, la concordancia consiste en la proporción del incremento o decremento de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo en relación a la modificación de las resistencias periféricas y el estiramiento de su miocardio, dado por la precarga, es decir, la ley de Frank-Starling. Ahora bien, él notó que algunos de sus soldados no respetaban este índice. Encontró que algunos de sus soldados tenían una presión diferencial. Acuérdense que la presión diferencial es igual a la presión sistólica menos la presión diastólica. Es decir,
es básicamente la comparación entre presión sistólica y presión diastólica, encontraba que la presión diferencial era demasiado corta o era demasiado amplia. Y él, a esas presiones que no respetaban el índice de Lian, ¿sí?, las presiones arteriales que no respetan el índice de Lian, las llamó presiones discordantes, y encontró que había dos tipos. Una que le preocuparon mucho, esos soldados, que eran aquellos soldados que tenían presiones convergentes. Una presión convergente es aquella en donde la presión diferencial está demasiado cerca o demasiado corta, es decir, la presión sistólica y la presión diastólica están separados por muy pocos milímetros de mercurio, lo cual, si nos ponemos a pensar, recuerden ustedes que la presión diferencial, por ejemplo, en 120/80, ¿de cuánto es la presión diferencial? La presión diferencial es de 40, ¿no? ¿Sí? Que es pues la comparación entre 120 y 80, ¿cuánto es la diferencia? 40. Y recuerden que la presión diferencial es la fuerza con que sale la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, entre menor sea la presión diferencial, menor será la fuerza con que salga la sangre. Y él, en su calidad de médico y utilizando la lógica, desde luego, pensó, bueno, si la presión diferencial disminuye, eso quiere decir que el ventrículo izquierdo no está respondiendo adecuadamente a las resistencias periféricas. Y así, si ponemos estos ejemplos, vean, un individuo que tiene 140/120. ¿Qué nos dice esto? ¿Respeta el índice de Lian? Yo creo que no. Vamos a ver, si tiene 120 de diastólica, 120 de diastólica menos 20, esto nos daría igual a 100 por 2. El resultado debería de ser 200. Pero este individuo tiene 140. Esto nos habla de fatiga del ventrículo izquierdo. Seguramente en algún momento este individuo tuvo los 200/120, pero el hecho de que tenga ya una presión sistólica menor a lo que nos indica el índice de Lian, nos habla de que ya hay fatiga. 90/80, ustedes aquí pueden decir, bueno, la diastólica está normal. Sí, la diastólica está normal, pero este 90 está normal. Por supuesto que no. Ya vimos que acorde al índice de Lian, la fuerza de contracción debiera de ser de 120. Esto nos habla también de una deficiencia o ya de una insuficiencia del ventrículo izquierdo. 180/130, vámonos al extremo. Si tiene 130 de diastólica, vamos a restarle los 20 que nos dice la fórmula. Esto nos va a dar igual a 110, y esos 110 vamos a multiplicarlo por 2 y nos va a dar 220. Si tiene 180 en lugar de 220, eso nos dice que el ventrículo izquierdo está fatigado. Desde luego, ustedes me dirán, oiga doctor, pero 180/130, la presión diferencial, ¿sí?, la presión diferencial pues es de 50 milímetros de mercurio. Y lo normal en alguien que tenga 120/80, la presión diferencial, es decir, la fuerza con que sale la sangre, es de 40, entonces debe estar bien. Pero no, porque este 130 me dice a mí que las arterias están al borde de la ruptura. Las arterias están muy tensas, muy duras. Y aparte de eso,
el ventrículo izquierdo ya no se está contrayendo con la fuerza suficiente para eyectar la cantidad de sangre necesaria. Es decir, el hecho que salga con una fuerza de 50 milímetros de mercurio no necesariamente quiere decir que el volumen sea satisfactorio, que de hecho no lo es. Y si es decir, la fracción de eyección, hablando de esta presión, la fracción de eyección definitivamente debe de estar disminuida. Y si la fracción de eyección está disminuida, entonces la fracción residual, es decir, la sangre con la que se queda, está aumentada, y eso desde luego va a generar una sobrecarga del ventrículo izquierdo, lo cual genera todo lo que ya platicamos en clase sobre la hipertensión arterial. Al haber sobrecarga, va a haber una estasis sanguínea, va a haber un estancamiento de la sangre en ventrículo izquierdo, es decir, va a ser retrógrado, estancamiento de sangre del ventrículo izquierdo, en aurícula izquierda, en venas pulmonares, en capilares pulmonares. Una persona que tiene una presión así, de este tipo, o de este tipo, pues deben de estar muy cerca del edema pulmonar o de un infarto agudo al miocardio. Entonces al doctor Lian le preocupaba eso. Y como la presión diferencial estaba acortada en relación a como debiese estar, ¿sí?, a como debiese estar si respetara el índice, como estaba acortada, pues era obvio que la sangre no estaba saliendo ni con la fuerza, ni con el volumen, ni con la fracción que debiera de salir. Y él las llamó presiones convergentes. ¿Por qué? Porque había una convergencia, un acercamiento entre la presión sistólica y la presión diastólica. Yéndonos al texto, nos dice la presión diferencial es menor de lo que debiera en las presiones convergentes. La presión diferencial es menor de lo que debiera ser de acuerdo al índice de Lian. Esto nos habla de una falta de respuesta del ventrículo izquierdo al incremento de las resistencias periféricas. Y entonces nos da esto. Díganme ustedes, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor hasta es ofensivo. ¿Qué pasa si la presión arterial de un individuo es 80/80? O bueno, es de 100/100. Es decir, el ventrículo izquierdo se contrae con una fuerza de 100 milímetros de mercurio contra unas resistencias periféricas de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que va a pasar? Mejor les digo qué es lo que no va a pasar. Lo que no va a pasar es que se abra la válvula aórtica. Si la presión de contracción del ventrículo izquierdo no es mayor que las resistencias periféricas, no es mayor que la poscarga, es lógico que la válvula aórtica no se va a abrir. Y si la válvula aórtica no se abre, ¿qué va a pasar? No va a salir sangre, no va a haber eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia toda la economía, y eso es sinónimo de muerte. ¿Ok? Cuando el ventrículo izquierdo, por el motivo que sea, por una insuficiencia cardíaca crónica, por un infarto agudo del miocardio, por un edema pulmonar, por cualquier motivo, no logra contraerse con una fuerza que venza las resistencias periféricas, la válvula aórtica no se va a abrir y eso nos va a generar una muerte prácticamente súbita, porque recuerden que las neuronas no aguantan mucho tiempo sin oxígeno, y si las neuronas dejan de funcionar, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Bien, ahora también encontró el doctor Lian lo contrario. Encontró en algunos de sus soldados
presiones a las que llamó divergentes, es decir, tampoco respetaban el índice de Lian, que es el tema que estamos abordando, pero aquí, a diferencia de las convergentes, la presión diferencial era muy amplia. ¿Okay? La presión diferencial era muy amplia. Y como nos dice el texto, las presiones arteriales divergentes son aquellas que no respetan el índice de Lian porque su presión diferencial es demasiado amplia. Por ejemplo, 180-70. Vamos a hacer el ejercicio. Si tengo 70 de diastólica, ¿cuánto debo tener yo de sistólica? Bueno, 70 es menor de 80, entonces le restamos 10. Esto nos da 60. ¿Ok? Si esto lo multiplicamos por 2, yo debería tener una presión sistólica de 120. Sin embargo, tengo una presión sistólica de 180. Recuerden que el hecho de que la presión sistólica esté elevada, siempre, invariablemente, siempre, este hecho de que la presión sistólica esté elevada, nos habla de que el ventrículo se está contrayendo con más fuerza porque está sobrecargado. La razón básica de que un ventrículo se contraiga con demasiada fuerza es porque, acorde a la ley de Frank Starling, sus fibras musculares se están estirando mucho y eso hace que se contraiga con gran fuerza. ¿Y qué es lo que hace? Utilicemos un poquito nuestra lógica. ¿Qué es lo que hace que las fibras del ventrículo izquierdo durante la diástole se estiren mucho? El aumento de la precarga. Entonces, esto me habla a mí de que el ventrículo izquierdo está sobrecargado. Las resistencias periféricas están normales. 200/90. Vamos a ver si la diastólica es de 90. A esto le voy a restar 20. Me quedan 70 y ese 70 lo tengo que multiplicar por 2 de acuerdo a la fórmula. 140. ¿Sí? Yo debería de tener 140 sobre esos 90. Eso sería si respetase el índice de Lian, pero tengo 200 en este paciente. Nuevamente me está hablando de sobrecarga. 160/40, bendito sea Dios. Si tiene 40 de diastólica, a eso le voy a restar 10, eso me va a dejar 30. Le voy a restar 10 porque 40 es menor de 80, ¿no? Eso me va a dejar 30 por 2 igual a 60. Es decir, este individuo, si tiene una diastólica de 40, que es muy baja, debería tener una sistólica de 60, debería tener 60/40. Sin embargo, tiene 160/40. Nuevamente me está hablando de que hay sobrecarga, pero no nada más me habla de que hay sobrecarga, me habla de que hay unas resistencias periféricas muy bajas. Y si se acuerdan ustedes cuando hablamos de pulsos, se acordarán cuando hablamos del pulso de Corrigan o pulso saltón. Decíamos que ese pulso de Corrigan o pulso saltón se relacionaba mucho con insuficiencia de la válvula aórtica. Bueno, estas presiones divergentes, cualquiera de las tres que pusimos aquí, déjenme borrarle para que no se vea feo. Cualquiera de las tres que pusimos ahí son presiones divergentes. En lo primero que podemos nosotros pensar, si el paciente está asintomático, es decir, si el paciente trae esa divergencia tensional, pero se encuentra asintomático, en lo primero que hay que pensar es que tiene una insuficiencia de la válvula aórtica. La explicación
Ya no la vamos a repetir porque la dimos varias veces cuando hablamos de pulsos, específicamente del pulso de Corrigan o pulso Saltón. Entonces, esto es el índice de Lian, muchachos. Que les digo, es un índice que se usa poco, pero yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta porque es muy útil, es muy práctico y muy efectivo para considerar, sobre todo en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen resistencias periféricas elevadas. Este índice de Lian nos es sumamente útil para determinar si el ventrículo izquierdo está respondiendo adecuadamente, está compensando, está fuerte o si ya está fatigado. Recuerden, las presiones arteriales que respetan el índice de Lian se llaman concordantes y nos hablan de que el trabajo del ventrículo izquierdo está acorde a las posibles modificaciones de las resistencias periféricas. Si no concuerda, entonces decimos que son discordantes, y dentro de las discordantes tenemos dos tipos: las convergentes, que son las que más nos deben de asustar, en donde la presión diferencial se acorta y por lo tanto la fuerza de salida de la sangre es mucho menor. Pusimos algunos ejemplos aquí y eso nos habla de fatiga del ventrículo izquierdo. Y si hay fatiga del ventrículo izquierdo, eso nos puede llevar a nosotros a la insuficiencia cardíaca izquierda, nos puede llevar al edema pulmonar, nos puede llevar a la muerte. Si a mí me llega un paciente que trae 140 sobre 120, es decir, una presión convergente, y me llega otro que trae 160 sobre 40, como lo pusimos aquí, ¿cuál de los dos me da más miedo? Me da más miedo este. ¿Por qué? Porque este me está indicando a mí que su ventrículo izquierdo está muy cansado. Por otro lado, este me está diciendo que el ventrículo está sobrecargado, pero sus resistencias periféricas son bajas. ¿Sí? Son bajas. En los tres casos que vemos aquí, está sobrecargado el ventrículo, pero las resistencias periféricas, si ustedes se fijan, no están elevadas, o aquí en 290 están ligeramente elevadas. ¿Okay? Sin embargo, el ventrículo izquierdo se está contrayendo con más fuerza de la que debiera. ¿Por qué? Porque está sobrecargado. Habrá que investigar por qué está sobrecargado. Como les decía, la causa más frecuente de estas presiones divergentes es la insuficiencia de la válvula aórtica, aunque pudieran ser otras causas como la estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo, de lo cual ya en su momento hablaremos cuando hablemos de región precordial y de cardiopatías. Bien, ese es el índice de Lian. Hasta aquí dejamos este video y continuamos con los siguientes ya para dar conclusión finalmente a este tema.